Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 al 20. Vamos a leer la palabra del Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio y no me desecharon ni no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Me he hecho pues enemigo de ustedes por decirles la verdad. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos, que los evangélicos seamos sabios, y cuando somos sabios sabemos todas las cosas, ¿verdad? O sea, acuérdense cuando la palabra dice sean sabios, no sean insensatos, porque está esa diferencia. O sea, que son cosas que los evangélicos tenemos que tenerlas presentes, ¿verdad? En el camino de Dios hay sabios y hay insensatos. Los sabios son los que son escogidos, los que son santos, los que son obedientes, los que son temerosos de Dios.
Esos son sabios. Porque saben todas las cosas, porque Dios les muestra todas las cosas de la palabra de Dios. O sea, acordémonos que la palabra de Dios dice la Sagrada Escritura que es misterio. Y eso pues consiste en que si yo obedezco la Escritura la voy a entender. Si obedezco como dice, la voy a entender. O sea, voy a entender todas las cosas, ¿verdad? Pero el que no la obedece no la entiende nunca. Aunque él trate de entenderla, la entiende mal para su propia condenación. Entonces, aquel que no la obedece, él es insensato. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que tener ese conocimiento de esa diferencia, ¿verdad? Y el insensato, hermano, tiene problemas grandes. Acordémonos de la virgen insensata, ¿verdad? El insensato, mire, la palabra, si ya nos vamos a la Escritura para ver las cosas como son, dice la palabra que los pecadores, o los que no obedecen, ¿verdad? La palabra dice que algunos tienen espíritus de error, espíritus de mentira, espíritus de demonios, tiene espíritu engañoso que los engaña. Y eso es porque se lo ganan, porque hay una sentencia para que nos demos cuenta, ¿verdad? En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Dice que al que persiste en pecar, Dios le envía un poder engañoso, que sería un espíritu engañoso, ¿verdad? Para que crea la mentira, a fin de que sea condenado todo aquel que no quiso obedecer a la verdad. Allí no tiene un problema esa persona que no obedece. Y llega a tener ese espíritu engañoso que lo engaña, y allí está el problema, porque las vírgenes insensatas decían: vamos a ir a esperar al Señor porque somos salvas por gracia. Entonces, ahí tienen esa mentira, ¿verdad? Ellos en su mente, como los evangélicos de evangelios diferentes, ¿verdad? Que andan por ahí, que dicen que no hay quien cumpla. Imagínense, ¿verdad? Cosas que se les mete a la mente y no lo van a hacer cambiar, porque tienen esos espíritus. Tienen esos espíritus, ¿verdad? Que les dominan la mente. Miren, cuando la palabra dice, hermano, que están fuera de sí, quiere decir que, acuérdense que decían al Señor, ¿verdad? Demonios tiene, decían, ¿verdad? No le obedezcas, no le creas, está fuera de sí. O sea, entendamos que cuando el demonio toma a la persona, él domina la mente de aquella persona. Entonces, cuando dice que está fuera de sí, quiere decir que esa persona no manda su mente. Él está separado de su mente. Y quien lo domina la mente es el demonio. Por eso dice, está fuera de sí. Aquel que está en sí, recuerda cuando dice, hermanos, en el hijo pródigo que volvió en sí. Así dice la palabra. Que dice que, y volviendo en sí, dice, o sea, que recuperó su propia decisión, ¿verdad? Su propio dominio, pues, en la mente. Y ese es un misterio, fíjense, porque yo lo he explicado, ¿verdad? Ya cuando la palabra dice que tiene una regla, que va por el lado de que se sepa como la palabra dice, pues vamos a entender la palabra, pues, y vamos a alcanzar las promesas también, ¿verdad? Fíjense que dice la palabra en el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Salomón y le dice, ¿verdad? Si mi pueblo pecare, le dice, o sea, Salomón le está confirmando, o sea, Dios le está confirmando a Salomón que le va a cumplir eso que le pidió, ¿verdad?
Entonces le dice, si mi pueblo le dice pecare, le dice, y estuviere, pues, atribulado, ¿verdad? Estuviere, siendo, pues, sufriendo, ¿verdad? Por el pecado, así como andaba el hijo pródigo, ¿verdad? Que andaba sufriendo, ¿verdad? Entonces, si mi pueblo, pues, desde allí, desde estuviere, ¿verdad? Sufriendo o atribulado, de allí se meditare, o sea, veamos la regla para que el demonio, para que la persona se le escape el demonio, pues, y como es la palabra es verdad, la palabra es certísima. Entonces dice el Señor, ¿va? Dice Dios, si mi pueblo, dice desde allí, dice, meditare, así como el pródigo, querido pródigo, dice la palabra que meditó, ¿ya? Si de ahí meditare, dice, y orare, en una parte dice, y orare a mí, pero en otra parte dice, y clamare a mí, que es igual, ¿verdad? Y se arrepintiere, y se convirtiere, yo le perdonaré. Entonces, pero ¿qué es lo que le quería explicar yo de esto? Que el demonio que tiene, cuando la persona que tiene ese problema se preocupa, así como dijo pródigo, porque ese es el ejemplo, se preocupa y dice, bueno, ¿y yo por qué voy a morir? ¿Y yo por qué voy a fracasar? ¿Y yo por qué? Pues sí, pero empieza él a meditar en las cosas de Dios y dice, si yo, dice, allá en la casa de mi padre hay abundancia de comida, dice, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que una persona va a decir, pues, es lo mismo en la parábola. Bueno, si yo, pues aquí, fuera del Evangelio, me va a matar ya el diablo, ¿verdad? Y allá en el Evangelio Dios me protegía, así, ese es el ejemplo, ¿verdad? Ahora me regreso, ¿verdad? Ahora le pido perdón a Dios, ahora, y eso es bueno saber porque cuando una persona peca no va a ir al del pastor, que le diga el pastor, mire, reconcilie y repita la oración, y eso no. Porque la palabra dice que tiene que salir del corazón de la persona y de su propia mente, ¿verdad? Entonces, para poderse liberar del demonio que carga. Entonces, cuando él empieza a meditar y dice, bueno, y yo aquí, desde allí el demonio pierde el dominio. Y cuando él concreta la oración, el demonio sale y se va y lo deja a la persona libre, ¿verdad? Ya en manos de Dios. Bueno, esto, ¿verdad? Es bueno saberlo. Vamos a meditar, hermanos, en esta porción bíblica que hemos leído. Fíjense, hermano, que aquí Pablo dice que cuando antes, ¿verdad? Le servíamos, dice, ¿verdad? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, o sea, a los demonios, ¿verdad? O a los, cuando adoran muñecos, es igual, ¿verdad? Se sirven a los demonios. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Bueno, vamos a ver así, mi hermano. Vamos a entender esto que Pablo ha notado en el pueblo que se ha extraviado. Y usted se acuerda, hermano, que las escrituras dicen que cuando los evangélicos le explican la palabra a una persona, la palabra del testimonio que dice que le predican, ¿verdad? Todo, ¿verdad? No le dejan nada de que no se le va a explicar. La persona tiene que asimilar
o atesorar esa sabiduría y ponerla por obra. Pero hay personas, como la palabra dice, que son oidores olvidadizos, que no ponen atención. Y al no poner atención, ellos pues tienen el problema que está sucediendo aquí, que Pablo dice que esta gente, ahora él le está diciendo, yo tengo, o sea, me temo que haya trabajado en vano con ustedes, o que se diga, ¿verdad? Miren, yo creo que ha sido por gusto mi trabajo con ustedes, porque no han aprendido. Y le ponen una prueba, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Le ponen un ejemplo y le dicen, pues, si guardan los días, los tiempos, los meses y los años, ¿verdad? En verdad, pues sí, he trabajado en vano con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar esta primera parte. Aquí Pablo está hablando en general de la desobediencia de este pueblo. Quieren volverse otra vez a esclavizar al pecado, porque ya lo vimos, dice Pablo, que andan practicando las mismas cosas que antes practicaban en la incredulidad. Y luego Pablo al final dice, ¿verdad?, de que él va a sufrir dolores de parto. Dice, quiere decir que va a estar siempre, ¿verdad?, sufriendo con este pueblo hasta que Cristo sea formado en ellos. Quiere decir que va a continuar exhortándolos y aconsejándolos hasta que entiendan. A Pablo le favorecía bien porque Dios, o sea, que lo que sucede es, hermanos, que Dios respaldaba a Pablo y el pueblo, pues, como Pablo, pues, era cercano a Dios y tenía propósitos, y lo que Pablo le pedía a Dios, se lo concedía. Por eso dice Pablo, no ceso de orar por ustedes, ¿verdad? Para que Dios les ilumine la mente. Entendamos eso, que por eso Pablo, ¿verdad?, estaba ahí, ¿verdad? Y decía Pablo también que en una oración, ¿verdad?, de que no saben cuánto sufro por ustedes, de una carta que le escribió, y no solo por ustedes, sino que por todos los que aún ni me conocen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por todos los que iban a obedecer el Evangelio, ¿verdad? Entonces, mire, el asunto es así. Yo les dije una vez, varias veces les he dicho que en las iglesias de evangelio diferentes celebran días de por ahí de no sé qué, día de no sé qué, día de, para poner ejemplo, día del pastor, día de cualquier otra cosa, ¿verdad? Día de la Biblia, dice que ahí, ¿verdad? Como los incrédulos. Cuando la palabra de Dios dice, ustedes no van a ser como hacen los incrédulos, no van a ser como hacen las naciones. Y en la palabra no aparece que los de Dios hayan celebrado días, cosas del mundo, ¿verdad? Porque así se celebra lo que Dios ordena, ¿verdad? Lo que Dios ordena, pero dice que pongamos la mirada en las cosas de Dios y no en las de la tierra, porque vamos a obedecer lo que Dios nos dice, pero no lo que hacen los del mundo, ¿verdad? O lo que inventan, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, acá pues, Pablo saca un ejemplo bien específico que los pastores de cualquier iglesia deberían de entenderlo para que no caigan en ese error de estar celebrando días de la madre, día de no sé qué. Dice, meten las cosas del mundo a la iglesia, pues, por eso dice que van a meter herejías, dice, por culpa de estos mentirosos, dice, el pueblo va a blasfemar porque van a meter las herejías o sea, las cosas del mundo, pues, a la iglesia, creyendo de que son, pues, reglas, ¿verdad? Pues aquí dice, ¿verdad? Pues si celebran los días, los tiempos, los meses y los años, pues no han entendido la palabra, ¿verdad? Entonces, para los pastores que entiendan, no podemos celebrar días de nada,
No puede ser el día de pastor, día de la Biblia, día de la madre, día del niño, día de lo que usted quiera. No lo puede hacer en la iglesia, ni puede participar usted afuera. Mire, hermano, por eso es de que la palabra dice que nos van a aborrecer. Nos van a aborrecer, al verdadero evangélico lo van a aborrecer. Porque por donde quiera que resulten las cosas, ¿verdad? Donde quiera pues va a tocar esos sentimientos que son apegados a las cosas, como la palabra dice, ¿verdad? A las tradiciones. Y los evangélicos no vamos a estar conservando tradiciones, sino que vamos a estar obedeciendo los mandamientos. Así que ese es un punto, ¿verdad? Vamos a seguir, hermanos, en la otra parte, ¿verdad? De la palabra dice. ¿Cuál dice, hermano? Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio y no me desecharon y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, se habrían sacado los ojos para dármelos. Me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Ahí está el problema, ¿verdad? Cuando nosotros decimos la verdad, hay una gran una gran oposición, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad? Que no encaja, algo que no se logra, ¿verdad? A armonizar, ¿verdad? Entonces, cuando decimos la verdad, cualquiera se enoja, ¿verdad? Pero hermanos, fíjense, cuando estamos predicando el evangelio, o sea, los que somos siervos de Dios, cuando predicamos el evangelio, no lo hacemos para agradar a hombres, dice la palabra, y entendámoslo, que está bien claro, y ustedes lo saben, lo han oído, cuando la palabra dice que no lo hacemos por agradar a los hombres, sino a Dios. Dice la palabra, hermanos, en este libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, dice que el que agrada a los hombres no es siervo de Cristo. Y si no es siervo de Cristo, entonces, hermanos, ¿qué es? Siervo de Satanás disfrazado de siervo de Cristo. Imagínense que es bien claro. Dice que si alguna persona de nosotros predica, dice, diferente evangelio, ¿verdad? Así es como está aquí escrito, sea maldito. Imagínense un pastor predicando diferente evangelio y él no entiende que la palabra lo tiene maldecido, que es maldito. Es peligroso caer, hermanos, en esos errores grandísimos. Por eso dice la palabra de Dios que las Sagradas Escrituras es una arma de dos filos, que la persona se va a herir con la misma arma. Cuando la palabra dice que se va a herir, en la palabra, hermanos, en las Sagradas Escrituras, esa palabra de herir es muerte, ¿verdad? Entonces quiere decir que la persona, ella misma se va a condenar entendiendo la escritura. Por eso dice que estas personas que no se someten al mandamiento entienden mal las escrituras, dice, para su propia condenación. Miren qué peligroso son estas cosas, hermanos. Las Sagradas Escrituras, hermanos, por eso dice, hermanos, que pongamos mucho interés y que seamos sabios, ¿verdad? Que pongamos mucho interés en las cosas de Dios para que no nos condenemos. Porque cualquiera que llega todo así, ¿verdad? Que no centrado en las cosas de Dios y lleva objetivos personales y no sino aquel, pues sí, objetivos personales, pero económicos, ¿verdad? Y no lleva aquel objetivo de salvar su alma, ahí tiene problemas, ahí sí que, por eso dice la palabra, hermano, que muchos son los que se van a condenar y poquitos son los que se van a salvar. Así, hermanos, que es necesario, pues, de que los evangélicos
tengamos, hermanos, un gran conocimiento, pero antes de tener gran conocimiento es necesario, hermanos, tener temor de Dios para que Dios nos dé ese entendimiento, porque la palabra dice que el temor a Dios es la sabiduría, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, solamente es que usted no va a pecar, ¿verdad? O sea, que usted va a estar pensando, ¿verdad? Y le van a decir, mire, si quiere usted pecar en este pecado, usted todo el tiempo va a tener en su mente que sabe que el que peca es del diablo, ¿verdad? Y usted no quiere caer en ese error, no quiere caer en esa falta, no quiere caer en ese problema, y eso es temor. Ese es el temor de Dios. Entonces usted evita el pecado todo el tiempo. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad? Que cuando se acuerda, cuando dice Job, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? Recto, temeroso de Dios. Ahí estaba dando, dando, ¿verdad? La explicación que no pecaba. Por eso es que cuando dice la palabra que nosotros somos justos, y si el justo peca, dice, por el pecado lo cometió, por ese pecado morirá, es que el justo no peca. El Hijo de Dios no peca, el Santo no peca, el que es de Dios no peca. Y el que peca se sale de la regla y le toca la condenación. Bendito sea tu nombre, Señor.